Vamos a Romanos 6 y no nos vamos a poner en pie sentaditos. Vamos a tener la lectura de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Ya esto yo lo había explicado, solo vamos a hacer un repaso, solo que ya bien explicado, ¿verdad? Para que nos quede claro. Esta es nuestra identificación con Cristo, segunda parte. Nuestra identificación con Cristo, segunda parte. Vamos a leer desde Romanos, capítulo número 6, versículo número 2 en adelante, ¿verdad? Y vamos a meditar en esos versículos rápido. La palabra del Señor dice de esta forma: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta predicación. Oramos que puedas hablarnos a nuestro corazón, que puedas, Señor, darnos sentido, exhortarnos a experimentar esta bendición de parte tuya, que es nuestra santificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, los capítulos 6, 7 y 8 están en el gran tema de la santificación. La santificación es la forma, es la provisión de parte de Dios para que el creyente pueda vivir en relación con él. Ahora, los temas que se van desarrollando en los 3 capítulos son distintos, porque digamos comienza en el capítulo 6 con nuestra relación con el pecado. Entonces, cuando usted lea el capítulo 6, ponga mi santidad o mi santificación en relación al pecado. O sea, ¿qué relación tenemos nosotros con el pecado? Esa es la pregunta que se va a resolver a lo largo de los versículos que estamos leyendo el día de hoy. Ahora, quiero que entienda algo. Mira bien, esta posición, fíjese bien, esta posición con respecto al pecado es una posición legal y lo quiero explicar rápido, ¿verdad? Nosotros con el pecado tenemos que bregar en dos, bueno, son 3, pero voy a explicar solo 2. Ahí después yo les explico la tercera. Tenemos que bregar posicionalmente y tenemos que bregar experimentalmente. Y usted me dice, pastor, ¿qué significa eso? Mire, yo se lo explico. En la forma en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, recibimos una posición con respecto al pecado. ¿Y quiénes saben aquí que la posición legal que tenemos con el pecado es justicia, justificación? Entonces hay una condición legal porque no nos va a condenar el pecado. Esa es la primera dimensión de nuestra condición como santificados, ¿verdad? Gente que ha sido apartada para Dios, pero legalmente ha sido apartada del pecado. Entonces, mi posición legal con respecto al pecado es justicia. Yo no voy a ser condenado por el pecado. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pero óigame, en el capítulo 8, él va a hablar acerca de la experiencia con el pecado. O sea, cómo bregamos con el pecado diariamente. Eso es bien distinto. Porque si bien es cierto, de forma legal, Dios por medio de Jesucristo me ha separado del pecado y he sido declarado justo, pero de forma experimental todos los días tengo que pelear con el pecado, todos los días tengo que bregar con él, todos los días tenemos que ver el pecado. Y por lo tanto, Pablo va a ir desarrollando esa idea. Ahorita me va a explicar la condición posicional del pecado. Ahora, en este sentido, lo que dice el versículo número 2 y lo vamos a ir desglosando. En primer lugar, aquí vamos a notar 2 situaciones importantes con respecto al verso 2. Primero, leámosla. En ninguna manera. ¿De qué está hablando? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, habrá alguna persona que dirá, hay que pecar, hay que seguir pecando para que la gracia abunde. Porque es lo que dice el verso 1, note el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ¿qué significa perseverar en el pecado? La palabra perseverar significa habitar o permanecer en. Entonces, habrá más de alguno que dirá, es que a mí ya Dios me salvó, entonces yo puedo vivir en el pecado y como Dios me salvó, yo no tengo nada que ver con él y voy a ser salvo. Mucha gente piensa, esta posición a nosotros nos llama la atención porque se llama salvo siempre salvo.
O sea, ellos consideran que si el alma está salva para Dios, el cuerpo está condenado y va a morir. Entonces, si mi alma es de Dios, por más que yo haga con mi cuerpo, yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, yo nunca voy a perder mi salvación. Es una interpretación equivocada. Eso no es correcto. Su posición con el pecado es no perseverar en el pecado. Usted no va a perseverar, es al contrario. Nosotros no podemos perseverar en el pecado. Y es lo que Pablo va a explicar en el 2, 3, 4 y 5. No podemos perseverar, no podemos habitar, no podemos permanecer, no podemos estar en el pecado. Entonces, el verso 2 dice, en ninguna manera. Este versículo en griego, geinoto, quiere decir totalmente en desacuerdo, ni te lo sueñes, ni pienses. O sea, es un rechazo enfático al hecho de que no tenemos que pecar. No vamos a perseverar en el pecado, no podemos vivir en el pecado, no podemos practicar el pecado. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta está en la segunda parte del verso 2. Si usted nota, está dividido por un punto y seguido. Lea conmigo, 2. En ninguna manera. Diga conmigo, nunca. Nunca vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Nunca. O sea, no es ese el camino. Entonces, punto y seguido. Segunda idea. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, los que hemos muerto, a esa palabra le voy a dar énfasis. Primero, tengo que decirle dos cosas. Dos cosas le voy a decir con respecto a esta porción del versículo. Los que hemos muerto al pecado. Primero, el verbo está conjugado en aoristo. Y eso en griego quiere decir que cuando, óigame bien, que cuando nosotros nos volvimos a Cristo, estamos completamente muertos al pecado. Estamos totalmente muertos al pecado. Cuando yo decidí reconocer a Cristo en mi ser, en mi corazón, y decidí seguirle a Él, yo morí al pecado. Entonces, el aoristo quiere decir que fue una acción en pasado, que fue total, que fue efectiva y que no se puede repetir otra vez. Porque habrá personas que dicen, es que mire pastor, yo estoy muriendo poquito a poco al pecado. No es así, Señor. El texto bíblico en aoristo quiere decir que el pecado ya murió en nosotros. Ahora, aquí explico dos cosas. Diga conmigo, presencia. Pero dígalo bien, presencia y relación. Vaya, presencia y relación. Dígalo conmigo. Vaya, ¿qué es lo que rompimos con el pecado cuando nos convertimos a Cristo? Rompimos la relación que tenemos con el pecado, pero la presencia no. La presencia sigue estando ¿en dónde? En nosotros. ¿Quién me va a decir aquí que no ha pecado hoy? O en la mañana, o ahorita mismo a estar pecando también. O sea, pero ¿cuál es el problema? La presencia del pecado está siempre en el creyente, pero nuestra relación con él ya no existe. Yo no tengo relación con el pecado. El pecado me busca, el pecado me insinúa. Y ya vamos a ver las tres cadenas, las tres eslabones del pecado, para que usted note cómo es que vivimos con esas tres cadenas. Ahora, vuelvo a repetir, la presencia del pecado en mi vida yo no la voy a erradicar, porque mientras yo viva yo tengo que bregar con el pecado. Pero mi relación con él yo ya la rompí. Ya no tengo relación con el pecado. ¿Por qué? Yo puedo levantarme en la mañana y puedo, claro, yo puedo tener una inclinación, puedo tener un deseo, pero yo ya no vivo en relación con ese pecado. Muchas situaciones se pueden esquematizar con el matrimonio. Hay personas que viven en la misma casa, duermen en la misma cama, pero no tienen relación. ¿Y cuál es el punto? Cuando usted está casado con el pecado, usted tiene que evaluarse. Porque si usted todavía, óigame bien, si usted todavía no solamente habla con el pecado, vive con el pecado, se acuesta con el pecado, se revuelca con el pecado, ahí hay un problema, hermano. Y es un problema de salvación. Eso se lo digo desde ya, o sea, se lo digo claramente. Ahora, vuelvo a repetir conmigo, presencia y relación.
¿Qué es lo que rompimos con el pecado cuando nos volvimos a Cristo? Rompimos nuestra relación con el pecado. La presencia sí, pero la relación yo ya la rompí. Yo no puedo amarlo. Entonces Pablo, cuando primero les dije que le iba a explicar el agoristo, ya se lo expliqué. Ahora les voy a explicar por qué es que nosotros estamos en otra situación. Porque cuando creemos en Cristo Jesús, inmediatamente somos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. O sea, no solamente rompimos nuestra relación con el pecado, sino que ya no pertenecemos a la esfera del pecado. O sea, mira, yo estoy consciente que usted y yo nos puede gustar el pecado, pero no podemos amarlo, no podemos someternos a él, no podemos ser dominados por él, no podemos ser sometidos por él. O sea, yo no puedo entender cómo alguien aquí pueda decir: mira, pastor, yo acepté a Cristo en mi corazón, sí, pero yo todavía el pecado pues me domina. No puede ser. Porque lo que pasa en este texto es que no solamente rompimos relaciones con el pecado, sino que además de eso ya no vivimos en esa esfera, sino que ahora vivimos en una esfera espiritual con Dios. Y Colosenses 1:13 dice así, óigalo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, póngame atención. ¿Por qué le dije que era posicional? Porque no solamente, mira bien, póngame atención, no solamente rompo relación, atención, rompo relaciones con el pecado, ¿sí? Sino que además de eso, tengo el poder, tengo la fuerza y tengo la autoridad para decirle no. Yo tengo la autoridad para decirle no al adulterio. Yo tengo la autoridad para decirle no al vicio. Yo sí fui consumidor de alcohol, yo fui consumidor de cigarrillos, yo fui un hombre adicto, pero yo nunca sentí la fuerza de poderlo dejar. Muchos saben que yo le he comentado esto. Yo estoy orando mucho por mi hermano y es probable que lo traiga a mi casa. Porque si hay algo que a mí me dolió, es de que cuando yo comencé mi vida de consumir alcohol en el año 95, 94, el último año de bachillerato, yo lo recuerdo claramente, el año 97. Todos los días viernes nos salíamos con 3 amigos, con Francisco Mayorga, él es un arquitecto muy bueno en Nicaragua, vive ahora, con Mariana Belloso, que es periodista, era periodista de la prensa gráfica, ahora vive en Estados Unidos, es periodista. Y con ellos íbamos. Pero mi hermano, yo tenía en esa época, imagínense que tenía 18 años y mi hermano tenía 15. Y yo le enseñé a tomar a mi hermano. Yo compraba las botellas. Y si hay algo que yo siempre me he sentido mal es que yo fui tropiezo de él. Yo dejé de beber o dejé de ser adicto al alcohol en el año 98. Yo corté con el alcohol. ¿Por qué? Porque entendí la salvación, entendí que Cristo me daba la autoridad para dejar el vicio. Pero mi hermano ha bregado todo ese tiempo y ha luchado para dejar el alcohol, ha luchado para dejar los vicios, pero no ha podido. Es que para poder decirle no al alcohol, no solamente se necesita mucho apoyo de la familia, de los amigos, sino que también lo más grande es el apoyo de Jesucristo. Porque si te aferras a Cristo, vos le decís no a cualquier cosa. Pero si vos no estás aferrado a Jesús, vos no tenés fuerza. Y ese es el componente espiritual. Yo tengo amigos que están en clínicas de rehabilitación por drogas. Tengo un gran amigo que desde estudió seminario y todo, pero no puede salir. Y estas clínicas que están en la playa son clínicas caras, ¿verdad? Pero él está en tratamiento y está con otro grupo ahí de gente adicta. ¿Cuántas personas aquí saben de lo que le estoy hablando? Que no podés salir tan fácilmente de las garras del vicio, de la droga. No es fácil, hermano, pero ¿sabes qué? Si te tomás de Cristo, tenés la autoridad para decirle que no al pecado. Si ya tenés a Cristo en tu corazón, vos podés. Pero si no tenés Cristo en el corazón, bien difícil. Porque lo que vas a tener es psicología, rehabilitación, y está muy bien, pero eso no limpia el corazón. Cuando yo voy a dar charlas a Alcohólicos Anónimos, que me invitan, ya tengo días que no me invitan, pero yo les digo: miren, hermanos, miren, amigos, les digo yo,
Hay mucho alcohólico anónimo que solo sustituye. Entonces, el vicio del trago lo cambia por el cigarro. Pero la pregunta es, ¿eso te cambia tu corazón? Porque ¿por qué son viciosos? ¿Por qué se meten al trago? Porque están heridos, porque están dañados, porque se les murió un papá, porque no conocieron a su familia, a su padre, a su madre. Entonces, esas heridas no las quita la terapia ni la rehabilitación, solo las puede quitar el Espíritu Santo de Dios cuando entra en tu corazón y cambia tu corazón. Ese es Jesús quitándote, dándote autoridad para decirle no al pecado. Entonces, no solamente me rompe mi relación con el pecado, sino que me da autoridad sobre el pecado. ¿Quiénes tienen autoridad sobre el pecado? Digan amén, amén, diga conmigo. Que no la use es otra cosa. Pero usted no puede estar dominado. No puede estar dominado en la esfera del pecado. Ahora, vuelva a repetir conmigo el 2. En ninguna manera. O sea, no vamos a perseverar en el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué les dije de eso? Aoristo, una relación que se cortó en el pasado. Les hablé de la presencia y de la relación. Tenemos la presencia del pecado, pero no la relación del pecado. Amén, hermanos. Amén. Ok. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, es imposible que si usted ya rompió relaciones con el pecado, siga viviendo con él. No se puede. Porque usted ya tiene autoridad sobre él. Ya no está bajo su competencia, bajo su dominio. Ahora, veamos este gran texto. Aquí está la identificación con Cristo. Diga conmigo, identificación con Cristo. Vaya, quiero que me ponga atención porque esta es clase, esta no es predicación. Hay días que puedo predicar y hay días que tengo que dar clase. Y esto muchas veces no lo enseñan en los seminarios, no sé por qué. Pero ahí andan, les recomiendo los libros yo creo que al hermano Manuel Calleja se lo recomendé. Esto también se lo di a Monterrosa. No sé, no me acuerdo quién más, sea el doctor Navarro tal vez, pero son los libros de teología de la Biblioteca Teológica de Francisco La Cueva. Están en internet y hace poco Hugo me lo mandó y a mí me encanta porque yo tengo algunos de los libros en físico, pero él me lo mandó en internet. Pero ahí lo explica. Diga conmigo otra vez, identificación con Cristo. Vaya, ¿en qué nos identificamos con Cristo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Porque, vaya, está bien, ya me dijo pastor que cortamos con el pecado de la relación, que nos separamos del pecado y que tenemos autoridad sobre el pecado. Pero ¿en qué momento se rompe esa relación? Esa es la pregunta que yo la semana pasada la dejé más o menos clara. Pero hoy la voy a dejar de forma teológica clara, porque la semana pasada solo hablé de forma experimental. El versículo 3, la pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿en qué momento se rompe mi relación con el pecado? Así es como ¿en qué momento se rompe mi relación con el pecado? Ok, leámosle entonces el verso 3, léalo conmigo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahí está la teología, ahí está la doctrina de la identificación con Cristo. ¿En dónde está? En dos palabras: en bautizados y en. La palabra griega en, la connotación en, se escribe eis. En griego quiere decir estar incorporado. Pero yo ya te lo voy a explicar. No quiero que te confundas. Aquí está nuestra identificación con Cristo. Entonces quiero que note primero cómo fluye el texto bíblico en tres elementos que yo los expliqué la semana pasada. Muy bien, nuestra identificación con Cristo está en tres relaciones. En tres relaciones. Primero, está en la muerte de Cristo. Segundo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de Cristo. Repítalo conmigo: muerte de Cristo, sepultura de Cristo y resurrección de Cristo. Son tres grandes esferas de relación que tenemos en Jesús. Y a esto se le llama la doctrina de la identificación con Cristo. Entonces, y está relatada, está relacionada en los versos 3 al 5. Bueno, prácticamente todo el capítulo está, pero yo lo voy a explicar ahorita. El problema es interpretar la palabra bautizado, porque note esto, y quiero que solamente note las tres palabras. Si voy a leer el versículo 3 y 4, solamente es para que usted note las tres palabras:
muerte, sepultura y resurrección, que está hasta el verso 5. Pero leámosla para que fluya en usted y en mí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la primera palabrita, márquela. 4, segunda palabra. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la segunda palabra, sepultura. 5, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. 3 palabritas, resurrección. Ok, veamos entonces qué significa bautizar, porque ese es el principio de la identificación con Cristo. ¿Cuál es el principio de la identificación con Cristo? Estar bautizado. Diga conmigo, estar bautizado. Si usted no está bautizado, no está identificado. ¿Quiénes no se han bautizado? Hasta pena les debería de dar. Aquí hay gente que ya tienen como 7 años de ser, supuestamente estar en la iglesia, ni se han bautizado. Vergüenza les debería de dar. Pena les debería de dar. Mire, la próxima vez que vayamos a bautizar, debería de bautizarse. Así le voy a sacar todos esos demonios que anda hoy. Vaya, pero óigame bien. La pregunta que se hacen los eruditos es: ¿a qué se refiere bautizo? Porque les hago una pregunta. Volvemos a leer el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, mire lo que nos conecta. Los que hemos sido bautizados estamos conectados en la muerte de Cristo. Ese es el primer paso del cristiano, conectarse a la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué significa bautizarse? Les voy a explicar. La palabra bautizo en los versículos del Nuevo Testamento se va a utilizar siempre de 2 maneras. Póngame atención. La primera forma es como bautismo ritual, que es el que nosotros practicamos ahí, que cada segundo domingo del mes nosotros decimos van a haber bautismos. Ahora, en los tiempos de la iglesia original, de la iglesia originaria, de los orígenes del cristianismo, no digo primitiva porque eso ya está superado, escuche bien, el bautismo se ejecutaba así. Usted entraba a la pila, se sumergía entrando caminando por un lado, imagínese que subía por ahí, por unas gradas, y salía por las otras gradas, renovado. Entonces, el bautismo es un símbolo, es un ritual. Diga conmigo, símbolo. El bautismo no tiene poder para conectarte con Cristo. ¿Cuánta gente se ha bautizado y el chamuco no le sale a usted? ¿Ah? A mí me dijo una señora: pastor, fíjate que tengo, con mucha vergüenza, y yo le tengo aprecio a ella, pero ella es muy sincera, me dice: tengo ya tantos años, 10 años de ser evangélica, me dijo, pero yo no me he bautizado, cree que tengo algo raro. Yo ya casi le sacaba el crucifijo y le decía, pero no, hermana, mire, bautícese el domingo, le digo yo. Es que el bautismo, hermano, es un símbolo, es un ritual, es un sacramento. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo 2 ordenanzas, 2 sacramentos son los ordenados por Dios. Uno es el bautismo y la Santa Cena es el segundo. De ahí no hay otro más. Entonces, póngame atención. ¿A qué se refiere este bautismo? Se referirá al pasar por agua. Por ejemplo, yo tengo textos aquí que Pablo cita, donde cita la misma palabra refiriéndose a sumergirse en agua. Escuche, solo escuche este texto, óigalo, no lo vaya a leer, no lo vaya a buscar. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 13 al 17, dice esto, escúchelo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Ahí, o sea, está hablando de bautizo en sentido del agua, en sentido ritual. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. A Crispo y a Gayo, perdón. Entonces, ahí Pablo está hablando de bautizo en sentido de agua. Pero en el mismo Nuevo Testamento se utiliza bautizo en una segunda forma, como experiencia de muerte, como experiencia de confesión o como experiencia espiritual. Entonces, le voy a citar un versículo donde bautizo no significa tirarse al agua, sino que significa sumergirse,
Oiga, ahí está la palabra. Diga conmigo, sumergirse, morir, crucificarse, sepultarse. O sea, la palabra bautizo significa sumergirse. Para entender el versículo, usted no tiene que decir que cuando fue bautizado usted se identificó en la muerte. No, no es eso. Es otro tipo de bautismo. ¿Y qué tipo de bautismo es? El bautismo del Espíritu Santo. Para muchos el bautismo del Espíritu es como hablarles en inglés, ni saben qué es eso. Pero les voy a explicar la razón. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu cuando verdaderamente llegamos a la conversión. Y por eso yo les reté la semana pasada. Escuche bien, hermano. Yo les puedo decir con toda sinceridad que hay personas que cuando aceptan a Cristo reciben el bautizo del Espíritu. Todavía la teología de Charles Friday, que a mí me la regalaron, una de mis primeras teologías que me la leí en 4 meses, así es de delgadita, y yo se la regalé al licenciado Ovidio Bermúdez, que es el director del seminario de Usulután. Se la regalé a Ovidio y le dije, aquí le regalo este. Yo siempre he regalado libros. Cuando me vine para acá yo tenía una biblioteca de 500 libros y la tuve que dejar, y los que quedaron ahí me la robaron y la regalaron a ver qué hicieron, pero había conocimiento. De todas formas, de todos los 500 libros, solo 2 había leído. No se preocupe, que no crea que había leído los 500. Pero ¿cuál es el problema? Escuche bien. Es cuando uno experimenta la muerte. Es cuando uno lo topa al cerco, Dios. Así les voy a hablar en hebreo y en griego, porque como no entendemos, ¿verdad? Porque si yo les digo, mire, pide el bautismo del Espíritu Santo, mentira, hermano. Mire, hasta que nos topa el Señor y no nos pasa por un valle de sombra de muerte, hasta que estamos ahí, volvemos a nuestro rostro a Cristo y decimos, Señor, hoy sí entiendo que no te estaba tomando en serio en mi vida. A muchos les hace falta esa conversión y van a tener que pasar por ese proceso de conversión, pero es un momento, es un instante, es un proceso, es una experiencia de estar sumergidos. Cuando tú ya dices, yo ya no voy a jugar con Dios, yo voy a agarrar las cosas del Señor en serio. Se necesitaron, hermano, tantas cosas para que yo entendiera esto, porque yo pensaba que la conversión era solo venir, ¿verdad? Y decir, ya acepto a Cristo en mi corazón, y pensaba que eso era así, ¿verdad? Pero mucha gente confiesa la oración, pero no la hace con sinceridad. Y ese es el problema. Tenemos que entender que hay mucha gente aquí en la iglesia que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Porque si no ha sido bautizada es porque no ha nacido. Entonces, bautizo aquí significa sumergirse. Pero ¿quién nos sumerge a uno? Y esto es lo que ahorita sí le voy a pedir que busque. Busque conmigo este texto, que es el texto del bautizo del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Primera Epístola a los Corintios 12, verso 13. Ese es el bautismo del Espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Cree que podemos leerlo todos juntos otra vez? Amén. Vaya, todos juntos. Este es el bautizo del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahora, cambie la palabra bautizo por sumergido. Porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Bautizo en el griego, en el texto de Romanos capítulo 6, verso número 4, quiere decir ser sumergido en Cristo. Amén, hermanos. Qué bonita esa alabanza va. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Sabe por qué? Cuando usted está metido en Cristo, cuando usted está sumergido en Cristo, usted ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Y yo creo, hermano, que a la iglesia evangélica nos falta ese bautizo. Y no es porque vas a hablar en lenguas. Esto estoy claro yo, que no vamos a hablar en lenguas. Pero lo que sí me da tristeza
es de que la gente no tiene contacto con Dios, no tiene intimidad con Dios, no saben qué es temer a Dios, no saben qué es hacer las cosas en obediencia al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos bautizados. Y yo le hago una pregunta: ¿nuestro carácter está sumergido en Cristo? ¿Nuestra vida está sumergida en Cristo? Volvamos a Romanos 6 y leamos el verso 4 con cuidado. Perdón, 3. Mire lo que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, diga conmigo, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? O sea, que inmediatamente nosotros, el Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, inmediatamente morimos. Por eso esto, hermano, ¿en qué momento moriste? ¿Fue cuando Dios te llevó al desempleo? ¿Fue cuando Dios te topó, te quitó un hijo, te quitó un trabajo? O sea, vos no sabés lo que yo era. Yo era una persona tan soberbia. Y los que me conocieron en el seminario, que no hay ninguno aquí que me haya conocido en el seminario, porque no fui compañero de ninguno de ustedes. Yo llegaba en traje, tomándome un café de $4 a las clases de teología en la mañana. Así llegaba yo, en mi BMW. ¿Ah? ¿Y sabe cómo salí? A pata, sin saco y sin café. Con café de Acora. Pero ¿sabe por qué? Porque le toca morir a uno para ser incorporado a Cristo. Porque con tu orgullo, con tu lengua, con tu soberbia, con tu carácter, no puedes ser sumergido en Jesús. Es hasta que morimos a nosotros, es cuando somos sumergidos en la presencia y cuerpo de Cristo Jesús. Y lo primero que tiene que ser un discípulo identificado es en la muerte. Tienes que morir al orgullo. Tienes que morir a tu altanería. Tienes que morir a tu egolatría. Tienes que morir a lo que tú eres. Ya no soy yo. Yo ya morí. Dios trató conmigo de una forma tan fuerte que no quedó nada de mí, hermano. No quedó nada. A mí me humilló el Señor. A mí me humilló el Señor. Imagínate ver a un tipo, vos a plena 6:30 de la mañana, y en las clases y ahí preguntándose, una soberbia, hermano. Yo me siento triste cuando me acuerdo. Pero me tocó 4 años, hermano, morder el polvo. Ahí yo conocí a Dios en mi desierto. Uno no conoce a Dios hasta que no pasa en el desierto de la muerte. Es hasta que pasamos por el desierto cuando nosotros morimos y conocemos a Cristo cara a cara. Y es ahí cuando Dios lo salva a uno. Es cuando Dios lo salva ahí. Yo me acuerdo el día que Dios me dijo: no te voy a meter a la cárcel, porque mi gran miedo era que Dios me metiera a la cárcel. Pero Dios me puso: no te voy a meter a la cárcel, te voy a dar una oportunidad. Pero pagué las consecuencias. Pero me humilló, hermano, me humilló. Yo creo, hermano, que todos vamos a tener que pasar por una experiencia. Porque el problema es que la gente viene y dice: venga a aceptar a Cristo, reciba, pero no le dicen la verdad, que van a tener que morir, que van a tener que decir: el domingo ya no vas a andar vacilando, porque el domingo es del Señor. Porque ya no podés andar mujeriando, porque vos ya no vivís para vos, vivís para Dios. Ya no podés andar buscando otro hombre. ¿Por qué? Porque ya no vivís vos, sino que Cristo vive en ti. Ya no, o sea, no podés vivir diferente. Porque la primera identificación que tenemos con Cristo es en la muerte, hermanos. Y si usted todavía no ha muerto, porque su carne todavía le pide una mujer, o le pide varón, o le pide dinero, o le pide hacer su propia vida, pues entonces usted no ha hecho nada. Porque lo primero que Dios le pide a uno es dejar todo por seguirlo a Él. Pero ¿sabe cuál es el punto? Uno se siente gozoso, porque aunque pasamos el domingo adorando a Dios, aunque no andamos en el mar, aunque no pudimos haber andado en cualquier otra cosa, ¿sabe qué? Nuestro espíritu nos pide venir a adorar a Cristo. Porque como ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y vivimos incrustados en Él, ya no sentimos deseos de lo nuestro, sino que teníamos deseos de lo de Dios. Yo ya no siento lo mismo, sino que siento lo de Cristo en mí. Y por eso quiero que usted note esto. Primero le voy a leer lo que dice Francisco La Cueva acerca del bautizo, que no puede ser bautismo en agua, sino que el bautismo del Espíritu.
es cierto que el bautismo de agua es solamente un símbolo y un sello, pero que deberá ser acompañado de la profesión pública de la fe. O sea, no basta con meterte al agua, tienes que haberte convertido. Escuche lo que dice la Cueva. No es una regeneración espiritual, pero es obvio que Pablo tenía en mente el símbolo cuando hablaba de la realidad. En efecto, nada como el bautismo de agua por inmersión ejemplifica lo que ocurre en la vida espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir Francisco La Cueva? Que la palabra bautizo en ese texto quiere decir bautizo del Espíritu, pero también que todo creyente lo primero que tiene que hacer es bautizarse en agua. Las dos cosas tienen que ir acompañadas. Porque aunque el bautismo no nos transforma, aunque el bautismo no nos da la salvación, si vamos a seguir a Cristo, ese es el primer paso. Mire, las iglesias bautistas en Estados Unidos, ¿qué es lo que tienen atrás en el altar? El bautisterio. Porque inmediatamente aceptan a Cristo aquí, se vienen a mojar aquí a bautizarse. Porque si vas a seguir a Cristo, no lo tenés que seguir jugando, tenés que seguirlo en serio, sabiendo que tenés que morir para ti, morir al viejo hombre y nacer a Cristo, al Espíritu Santo, a una nueva vida y una nueva criatura. Oiga, para que le quede más claro, Evis Carballosa explica la palabra baptisei, que quiere decir sumergirse, para que le quede claro, por si no le ha quedado claro qué significa sumergirse. Y esto está en el libro de la Cueva de Carballosa de Romanos. Lo que dice Evis Carballosa es que baptisein es la palabra, se usará en la literatura clásica para describir la acción de un herrero cuando introducía un pedazo de hierro al rojo vivo en una vasija con agua para templarlo. La enseñanza del texto es que el creyente ha sido colocado en Cristo e identificado, oiga bien, en su muerte. El tema central, por lo tanto, es que el creyente ha sido unido vitalmente con Cristo por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, poneme atención, es templar el hierro. Cuando vos lo tenés caliente y está el rojo vivo, se mete al agua. Vos tenés que entender que tú eres ese metal de hierro que estaba rojo. Pero cuando aceptaste el compromiso de convertirte a Cristo, te introdujeron a Cristo profundamente. Entraste en Él y moriste. Y lo que estaba encendido para el pecado, lo que era deseo, lo que era pasión, lo que era dominio de la carne, ya no puede ser, porque ahora estás muerto en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el viejo hombre está sepultado. Y tú has nacido de nuevo. Porque te metieron, estabas caliente, de fuego, de condenación, de pasión, pero te metieron al agua. Y ahora le perteneces a Cristo. Estás sumergido en Jesús. Notemos esto. Vea lo que dice el verso 3 nuevamente. Y ahora interpretémoslo con lo que ya sabemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Qué significa bautizo ahí? Sumergir. Somos sumergidos en la muerte. Primero nos sumergimos en Cristo y después sumergirnos en Cristo nos sumerge en su muerte. Vuelvo a repetir. Primero el Espíritu Santo te sumerge en Jesús porque te formas parte del cuerpo de Cristo y formas parte de la iglesia, y después te sumerges en la muerte de Cristo. Ok. ¿Qué son las cosas con las cuales peleamos nosotros en el pecado? Peleamos con el yo, el ego. Yo quiero hacer esto, yo quiero poner aquí el negocio y volar y ir a Estados Unidos y aquí. Es que a mí no me importa tu plan, men. El Espíritu Santo tiene otro plan para ti. Preguntarle al Espíritu Santo hoy qué es lo que quiere para tu vida. Cuando uno no le pregunta al Espíritu Santo, uno anda todo loco. Aquí hay mucha gente que anda alocada, con las emociones alocadas. Se enamoran de una, se enamoran de otra, y se enamoran de esto, y que me voy para la USA, y que trabajo aquí, que trabajo allá. Preguntale al Espíritu Santo y Él te va a quitar el yo. Y va a morir el yo. Tus planes no van a valer nada, porque los únicos planes que van a valer son los de Cristo. La segunda cosa, porque es una cadena de 3 eslabones. El yo, 2,
es el mundo, porque el mundo nos atrae, porque el mundo nos quiere. Pero ya nosotros no vivimos en el mundo, nosotros morimos al mundo. Y el tercer eslabón de esa cadena es la carne. El yo, la carne y el mundo. Y aquí la carne es que la carne tome una foto aquí. Yo quiero salir aquí en la foto, por favor. Yo solito. Que pongan Michael Velázquez ahí y que pongan ahí estudiante o seminarista o teólogo, o apóstol o doctor o profeta o obispo o avispa, yo no sé qué le va a poner. Eso es carne, men. Los divisionistas son carnales porque buscan la gloria propia, no la gloria del cuerpo de Cristo. Y han cometido el pecado de Satanás, que es dividir. La carne es terrible, hermano. Y la carne se le mete uno y mire, venga para acá. Cálmese. Usted es carnal. Entonces, y si usted es carnal, usted no es cristiano, porque no hay cristianos carnales. Hay gente que dice, es que hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales, porque si el viejo hombre ya murió y si ha muerto en la cruz del Calvario, entonces la carne no me puede dominar. Me puede tentar, pero yo no puedo vivir en la carne. Porque los textos bíblicos hablan claramente. Y yo los quiero leer, porque escuche estos textos bíblicos que nos comprometen, hermanos. Son terribles estos textos. Parece que no, pero no, oiga, solo escúchelo. Si yo estoy sumergido en Cristo, yo ya no quiero practicar el pecado. Yo ya no quiero practicarlo. Pero aquí habemos gente que como nos encanta practicarlo. Y nos encanta la práctica del pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ponga atención, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos los cristianos? El pecado está enfrente. Podemos caer. Yo no digo que no podemos caer, pero no podemos practicar, no podemos tener un estilo de vida práctico. No podemos vivir, permanecer en él. Y esa es la diferencia. El creyente verdadero puede tropezar. Vas a tener deseo de salir de esa relación ilícita y podés caer una vez, pero vos querés salir de ahí. Pero si vos tenés al Espíritu Santo, vos ya no querés practicarlo porque tenés el poder de Dios en ti. Ya no practicamos el pecado. Ya no lo practicamos porque ya no nos domina. O sea, vivimos con Él, podemos caer de repente en Él, pero no practicamos el pecado. Y ahora cerramos el verso 4. No solamente somos muertos, sino que somos sepultados juntamente con Él. Vaya, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué se da ahí? Mira, ahí aparecen dos palabras: sepultados juntamente con. La palabra con en griego es sin, que quiere decir estamos a la par. O sea, ponga atención, no es que morimos igual que Jesús, ni resucitamos igual que Jesús. Eso no dice ahí. No, morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo. En Él. O sea, yo estoy en Él, yo estoy muriendo en Él. Entonces esto es algo bonito. ¿Sabe por qué? Por dos cosas, y las termino de decir rápido. Uno, porque los que salimos en procesiones en Semana Santa, en lugar de estar jalando la cruz de un lado para otro y andar descalzos ahí en el centro, deberían de entender que lo que necesitan no es una procesión simbólica, sino que lo que deberían de entender es lo que está aquí. Lo que Dios quiere no es que andes cargando la cruz en la espalda. Lo que Dios quiere es que vos te crucifiques y que murás al pecado.
Nadie quiere morir al pecado. O sea, no es llevar la cruz en la espalda, las procesiones, porque si vamos a morir con Cristo, sepultarse y vamos a ser sepultados con Él y vamos a ser resucitados con Él, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entender que también necesitamos ser crucificados. Pero hay un punto aquí. Y mira lo bonito que es. Cuando dice el versículo que estamos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Oíme bien, poneme atención. Poneme atención. El mismo poder que resucitó a Cristo. ¿Qué fue el poder que resucitó a Cristo? La gloria del Padre. Y la gloria del Padre en griego, doxa, quiere decir, poneme atención, que el día en que Jesús estuvo sepultado en esa cueva, la gloria de Dios, el poder de Dios, la palabra que dice resucitó es egeiros, egeiro en griego, quiere decir levantarse. Oí bien, el poder que utilizó Dios, la gloria que levantó al Hijo, es la gloria que está operando en todos nosotros. La gloria que en la noche, que en la madrugada de ese domingo, que Jesús se levantó por el poder del Padre y se quitó el sudario y lo puso ahí, y se quitó, hermano, las vendas para sacar su cuerpo de la muerte, es el mismo poder que opera en los hijos de Dios. Por eso nosotros no podemos ser fracasados. Por eso nosotros no podemos ser vencidos por el pecado. Porque el mismo poder que operó en el Hijo de Dios para levantarlo de la muerte es el poder que habita en ti, en su gloria eterna en esta noche. Vos lo andás ahí encima de ti. Por eso, si estás viviendo en fracaso, si estás viviendo en penuria, es porque el poder de Dios no se ha desatado. Porque para vivir en la gloria tenés que primero morir. Morir, ser sepultado y resucitar. Y hay personas aquí que dicen: yo no puedo, pastor. Yo no puedo quitarme las malas palabras. Yo no puedo dejar mi amante. Yo no puedo dejar el cigarro. ¿Cómo no vas a poder? Si el poder del Dios Todopoderoso, la gloria del Padre, está en tu vida. ¿Cómo no vas a poder cambiar y serle fiel a una sola mujer si la gloria de Dios está en ti? El mismo poder que levantó a Cristo, imagínate, egeiro ahí, quiere decir, nos traslada al momento que en la cueva, en el sepulcro, en esa mañana, Cristo se levantó. Y es el poder que vos andás. ¿Y por qué hay un montón de gente aquí? Ay, yo no puedo, que vengo de un hogar fracasado, que yo mi vida ha sido miserable, que yo vengo de un hogar pobre. Por Dios, hermano, tenés la gloria de Dios. El mismo poder que operó en Jesucristo es el poder que habita en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vivís en vida vieja. Te encanta vivir con la misma basura. Te encanta vivir con las mismas malas palabras, la misma chabacanería, la misma pecaminosidad, la misma sinvergüenzada, el mismo chambre andás en la lengua. No vivís en vida nueva. Notá lo que dice. Oí lo que dice. Oí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Quiénes andan en vida nueva aquí? Oíme, poneme atención. No estamos hablando de resurrección todavía. Andamos en vida nueva. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Kainos. Quiere decir que mi vida es de calidad, que mi vida es superior, que mi vida anda en otro lugar. Porque yo no dependo, hermano, de las cosas de las cosas terrenales. Yo dependo de las cosas espirituales. Yo dependo de la oración. Yo dependo del dominio. Pero fíjate que hay otro problema. Esa palabra, andemos, paranoimi, o sea, en griego quiere decir estilo de vida cristiana, papito. Eso es lo que quiere decir. Vaya, los que dicen: yo tengo a Cristo en mi corazón. A mí no me estás hablando cuando recibiste a Cristo. Yo quiero ver tu estilo de vida. Yo quiero ver tu moral.
Si has subido de verdad, si tu calidad de vida está sentada, es estar sentado en la gloria del Padre a la par del Hijo. Andar en el texto griego, andemos, paradoimi, quiere decir estilo de vida cristiana. Y la Biblia me dice que si yo me he identificado con Cristo en su muerte, porque me ha sumergido el Espíritu Santo en la muerte, en su sepultura, yo tengo que vivir la gloria de Dios en mi vida. Y la gloria de Dios en mi vida es un estilo de vida diferente al que yo llevaba antes. ¿Por qué? Porque si el viejo hombre ya no tiene poder sobre mí, entonces ¿por qué voy a vivir en fracaso? Si el pecado ya no tiene poder sobre mi vida, entonces ¿por qué voy a vivir en fracaso? Por una razón. Porque no hemos comenzado a morir todavía. Todavía no hemos muerto. Y hoy nos damos cuenta de que hemos pasado 10 años en el evangelio engañados. Que probablemente usted se vino a meter a la iglesia, pero usted no sabía estas cosas, usted ni entendía esto. Pero ahora yo le digo algo, porque es lo mismo que Dios me puso en mi corazón a mí. Hermanos, ¿te imaginas que el poder de Dios, la gloria que levantó al Hijo de Dios, está operando en tu vida? Andemos en vida nueva entonces. Andemos en vida nueva. Mire, levántese, váyase hoy en la noche, pero mañana comience a andar en vida nueva, porque la gloria de Dios está en su vida. Y levántese con ganas de ir a trabajar, de hacer las cosas, pero ande en vida nueva, hermano. Ande en vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Cristo Jesús, y el poder de Cristo y el poder de Dios está en usted. Usted murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, va a resucitar, pero tiene vida nueva, la vida espiritual que Dios le da a sus hijos. Pregunto, no te voy a preguntar si eres salvo. ¿Andás en vida nueva? ¿Andás en vida nueva? ¿Andamos en vida nueva, hermanos? ¿Tenés una vida de calidad espiritual? ¿Tenés una vida que te llama a la presencia de Dios, que anhelás las cosas espirituales, que deseas conocer del Señor? ¿Has muerto a tu viejo hombre y le has dicho ya el pecado no va a tener dominio sobre mí? ¿O necesitas nacer de nuevo? Esa pregunta solo respóndasela usted. Yo lo que le puedo decir es que Dios me ha mandado a mí a quitarme palabras y a quitarme conductas que no son dignas de una vida nueva, de un hombre que tiene la gloria de Dios, la gloria que levantó al Hijo de la muerte en su propia vida. Eso es lo que andas cargando tú, eso es lo que ando cargando yo. Despójate entonces de aquellas cosas que te hacen infeliz, que te hacen un fracaso, y comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, porque ya no andamos en muerte. Andábamos caminando en muerte, hoy andamos caminando en vida. Y oro en esta noche por aquellas personas que no conocen a Cristo,